Bien, en primer lugar, gracias a las componentes de la mesa, la organización, Altamira, mi madre política, que se lo tenía que decir, es verdad. No, son las cosas como son. Vamos a comenzar una supermesa feminista. Vamos a hacer valer esa agenda feminista que tiene que ser nuestro camino, nuestro día a día, llevarlo encima, debajo, dentro, fuera, por todas partes, y un lujo de mesa además. Os voy a explicar. Vamos a empezar con Ana de Miguel, continuaremos con Gabriela Bravo y finalizaremos con, perdonadme un momento, que lo quiero decir bien, con Nayat, ¿vale? Vale. Ana de Miguel, como todas sabéis, todas la conocemos, es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Juan Carlos, dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la Complutense de Madrid desde hace ya un montón de años, desde el 1991. Ha coeditado con Celia Amorós Teoría Feminista de la Ilustración a la Globalización y otras muchísimas publicaciones e investigaciones. Ella es comadre de oro en las Comadres de Gijón. Ana denuncia la ideología neoliberal que tiene como objetivo convertir la vida en mercancía incluso a los seres humanos y considera que la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía es el medio más eficaz para difundir y reforzar esa ideología. Cuando quieras, Ana. Pues, hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues yo regular, pero muchas gracias por la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Me siento muy honrada, muy a gusto y sin más preámbulos, bueno, voy a hablar fundamentalmente de la mercantilización del cuerpo de las mujeres en la sociedad actual. Somos de filosofía, muchas de las que estamos aquí, la gran Amelia Valcárcel, Alicia Millares, yo misma, y bueno, somos todas pensadoras. Estamos aquí para pensar y debatir sobre por qué esta no es la sociedad que queremos. De hecho, podríamos decir con Simone de Beauvoir, este mundo es que no lo hemos hecho nosotras, y el feminismo ya hace más de 200 años fue una impugnación de la sociedad, fue decir muy claramente: este mundo no lo hemos hecho nosotras y lo vamos a cambiar. Si nosotras podemos formar parte de la autoconciencia de la humanidad y transformarla de acuerdo con nuestro criterio de lo bueno y lo valioso, este mundo actual en el que estamos viviendo ahora no sería de esta manera. Con esta convicción tan fuerte de que no sería de esta manera y la convicción muy profunda de que sería mejor, es por lo que nos reunimos aquí un sábado por la tarde a pensar y a debatir. Bueno, dicho esto, como somos de filosofía y nos dicen que la filosofía se hace bien cuando aciertas con las preguntas que haces. Hay preguntas que no son relevantes ni pertinentes, diría Celia Amorós. Lo primero es saber si una pregunta es relevante y pertinente o, al contrario, es una pregunta que te va a meter en un bucle vacío y sin sentido, buscando una supuesta esencia o alma, cómo se pasó el medievo con el sexo de los ángeles durante cientos y cientos de años, siglos enteros, debatiendo algo que resulta que ni era pertinente ni era relevante. ¿Para qué? Para transformar la realidad, de acuerdo con algunos criterios acordados entre todas. Bueno, dicho esto, pues voy a ver si podemos encontrar una pregunta relevante. Esta pregunta, bueno, yo voy a plantear que es esta: ¿cómo se reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres, entre chicos y chicas, en sociedades como la nuestra? Sociedades, formalmente igualitarias. Son sociedades formalmente igualitarias y eso nos hace felices, porque merece la pena nacer aquí y no en otro sitio. Sociedades formalmente igualitarias, punto primero. Es más, con políticas de igualdad activas desde los tiempos de Matilde Fernández, sociedades que no solo tienen políticas activas de igualdad, sino que se les llena la boca
a nuestra sociedad, no ya con la palabra igualdad, que es la que iba a decir, sino que se le llena la boca, y no sé si este es un nuevo cautiverio de mujeres con la palabra feminismo. Y es como, es una... pones el telediario y oyes en 5 minutos 24 veces la palabra feminismo, feminista. Bueno, entonces es un tipo de sociedad que ya está caracterizada formalmente igualitaria, con políticas activas de igualdad y con una sociedad, por lo menos la española, en que la palabra igualdad y la palabra feminismo recibe un apoyo muy importante. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo diablos entonces se reproduce la desigualdad entre chicas y chicos con esta facilidad y con esta violencia con la que se está reproduciendo en la actualidad? Esa es la pregunta. O comprendemos cómo se reproduce la desigualdad o malamente vamos a poder acabar con las causas de ella. Entonces, en esta búsqueda de claridad conceptual y de claridad sobre analizando estructuras que determinan y reproducen y legitiman la desigualdad, es cuando encontramos, por ejemplo, el tema que voy a abordar, el de la pornografía y la prostitución. Sabemos que hoy en día los chicos y las chicas jóvenes están aprendiendo una vez más que las mujeres de alguna manera están para que la vida de los hombres sea más fácil y agradable. Esta es la famosa frase de Rousseau en la obra En el Emilio, en que se pregunta para qué están en el mundo las mujeres y con la genialidad sintética que le caracteriza, responde, están para hacer que nuestra vida sea fácil y agradable. Estas son las funciones de las mujeres en todo tiempo y lugar, nada de relativismos culturales y para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia. A mí yo me rindo a la genialidad de Rousseau. Pocas veces se ha definido para qué existe un sistema de dominación o relaciones de poder con esta sencillez. No es nada personal, es para que mi vida sea más fácil y agradable. Entonces, entonces, ¿cómo aprenden e interiorizan las chicas jóvenes y los chicos jóvenes que se van a declarar feministas y a favor de la igualdad? ¿Cómo aprenden e interiorizan esto? Estás ahí para que mi vida sea más fácil y agradable. Ellas y ellos. Bueno, la pornografía y la prostitución es en la actualidad una de las fuentes que proporciona a nuestros jóvenes esta visión de verdad patriarcal de la realidad y de quiénes son unos y otros y cómo pueden y deben relacionarse de forma legítima, de forma que lo aprueba toda la sociedad, puesto que si a ellos les va a llegar la pornografía a su móvil con 11, 12 años, como si son 13, ¿quién les ha dado ese móvil? Ese móvil se lo hemos dado nosotras, se lo ha dado su madre y se lo ha dado su padre. Ahí les va a llegar la pornografía, una pornografía que cada día tiene contenidos más violentos, más patriarcales. Pero es que esa pornografía, las cosas como son, se la ha dado su propia familia en bandeja, se la ha dado su sociedad. No nos podemos echar las manos a la cabeza. ¿Dónde habéis aprendido estas prácticas? ¿Dónde habéis aprendido esta sexualidad? Tú me lo has enseñado. Tú me has dado el móvil y un móvil en el que la pornografía es abierta, free, gratis. Entonces, punto número 1. Cuando yo a mis estudiantes les digo, id a Internet y buscad una práctica, un producto cultural, para que quede más científico, buscad un producto cultural que tenga menos de 5 años en que se legitime el uso de la violencia de los chicos contra las chicas. Cuando se lo mando, bueno, dicen, ¿cómo? Perdona, ¿puedes repetir otra vez? Digo, sí, un producto cultural que legitime. Cuando vuelven 15 días después con sus prácticas, que tienen para exponerlas entre 3 y 5 minutos,
su mundo entero ha cambiado por dentro y fueron ellos, hace ya muchos años, y ellas quienes empezaron a introducirme en la pornografía en la red. Lo que ven simplemente no se lo pueden creer y nosotras tampoco, pero verdaderamente, ¿qué aprenden? Aprenden una forma de bilingüismo, aprenden una doble verdad, aprenden gracias a la pornografía y en sociedades formalmente igualitarias comprometidas con el feminismo, aprenden este bilingüismo que consiste en tener una doble verdad sobre lo que es una chica y lo que se puede hacer con ella. Me explico. Para el chico que ve pornografía, va a ir construyéndose, va a ir aprendiendo, interiorizando cómo las chicas están para que su vida sea más fácil y agradable, para pasar un buen rato. Por un lado, ese chico va a tener la verdad de que quienes están con él en clase, quienes comparten su pupitre, su madre o su hermana, su pareja, son su igual. Y esto es esencial para una sociedad formalmente igualitaria como la nuestra. Y con estas turbulencias queer, que nos interesa también poder comprender bien cómo se ensartan en la idea de igualdad. Entonces va a ser fundamental, las chicas son mis iguales y soy feminista, pero ese bilingüismo, esa doble verdad le va a permitir hacer clic en su cerebro y a través de la pornografía aprender e interiorizar una verdad totalmente distinta, pero que tiene que ser compatible con la anterior. Y esta verdad es, las chicas son cuerpos. ¿Qué cuerpos? Trozos de cuerpos. Son culos, son tetas, son anos, son gargantas, son pelos que he hecho para atrás y están ahí solo para que yo disfrute. Están ahí para que mi vida sea más fácil y agradable, que tengo mucho que estudiar, que tengo mucho estrés, que es una vida dura, esta del siglo XXI, pero me están dando este regalo que son trozos de mujeres, cuerpos de mujeres, para que mi vida sea más fácil y agradable. Estas dos verdades, yo no soy bilingüe, ya me gustaría, pero las que estáis aquí, catalanas, por ejemplo, valencianas, pasáis clic de una lengua a otra. Así pasan en las sociedades formalmente igualitarias con pornografía y prostitución como instituciones totalmente legitimadas. ¿Qué legitimadas? En que los chicos y las chicas están siendo empujados, literalmente, empujados con mucha fuerza por una industria, aunque a Amelia Valcárcel no le guste mucho que lo llamemos industria, una industria patriarcal de la pornografía y la prostitución. Sí, no le gusta porque parece que hay una connotación ahí positiva de qué industriosos son los pueblos, cuánto trabajan, no, sí, es la industria. Pero, bueno, vamos a ver. Esto respecto a la pornografía, pero lo que es la escuela, ¿qué tenemos contra la institución de la prostitución? Lo tenemos todo el siglo XIX y parte del XX, feminismo y socialismo, esas dos grandes tradiciones emancipatorias de la humanidad, analizaron la prostitución, todos los marxistas, las anarquistas, todas las sufragistas, la analizaron mucho para llegar a la conclusión de que era una forma de opresión y explotación extrema e intolerable de las mujeres. ¿Qué sucedió a mediados del siglo XX en lo que se llama la revolución sexual y que tenemos que llamar la revolución sexual patriarcal? Lo que sucedió es que el gran negocio que intuyeron gente como el fundador de Playboy, al que hemos tenido que ver en Radio Televisión Española hace unos años con motivo de su pass away, que se murió, que se le hiciera un homenaje, continuo en los telediarios. El hombre que cambió la faz del mundo. Digo, sí, el hombre que hizo que los hombres de izquierdas y progresistas salieran en entrevistas en esa revista llamada Playboy junto con mujeres, maticemos, mujeres jóvenes, blancas, con unos cuerpos muy determinados y que salieran desnudas abriéndose el ano, abriéndose sus partes, tocándose con la boca medio abierta, mientras
y luego una entrevista a Truman Capote, o unió dos cosas que estaban separadas. Soy un progresista, la prostitución me parece intolerable. No, unió debajo del brazo, como aquí la revista Interview, soy un progresista, luego me llevo una revista con mujeres desnudas abriéndose el ano y sus partes sexuales. Esto fue algo que ya nos confundió y nos celó. ¿Me dices que 3 minutos? Madre mía de mi vida. En el nombre de la madre, del hijo. Bueno, para concluir, en esta institución es donde los chicos no ya es que aprendan e interioricen, como con la pornografía, que las chicas están para que su vida sea fácil y agradable, sino que desdichadamente pasan a la práctica. ¿Y qué significa realmente el acto de la prostitución? Significa que esos chicos, hombres de todas las edades, son capaces de acabar con lo que llamamos la posición moral, que es algo fundamental. Son capaces de, en vez de poner la posición moral, nos dice: sal de tu miserable yo, miserable entre comillas, pero sal de tu yo, y ponte en el lugar de la otra persona. Ese es el ABC de vivir juntas la comunidad humana. Sal de ti, ponte en el lugar de la otra persona. Bueno, pues la prostitución lo que hace es consigue acabar con ese ponte en el lugar de la otra persona en todo lo que hace en los varones respecto a las mujeres. Para un varón, en la posición moral es ponte en el lugar del otro, pero instituciones como la pornografía y la prostitución le van a decir: pero distingue con este bilingüismo que te damos que el otro no es exactamente la otra. Cuando veas mujeres en los burdeles, en los polígonos, pero al final son mujeres, no te pongas en el lugar de ella, porque si un hombre que va de putas, que entra en un burdel, que mete a una chica en el coche, se pone en el lugar de esa chica o esa mujer, no puede seguir adelante. Lo primero que le diría es: ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí conmigo? Si sé que no quieres estar. Entonces, la ruptura del ponte en el lugar de las mujeres, una cosa, es esencial a la sociedad patriarcal. Es aprender: con las mujeres no te pongas límites. Tú estás con las mujeres, no aceptes sus límites. Esto es la violación también, todo se relaciona. Pero es que en la prostitución podría seguir una hora entera sobre cómo en realidad destruye las relaciones entre mujeres y hombres. Para empezar, destruye la sexualidad de las chicas, porque ahí los hombres es donde aprenden que sexo es que yo me corra y tú dinero. Y aprenden que en el fondo el sexo es algo que las chicas hacen por dinero. Esto corrompe todas las relaciones, no entre mujeres y hombres, sino que fijaros que destruye la posición moral de los hombres. Con lo que, por eso tenemos un tema muy fuerte con la prostitución y por eso, entre otras muchas razones, somos abolicionistas. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Gracias, Ana. La verdad es que hay tanto... Nos podríamos tirar aquí. Lo siento. Muchísimas gracias. Pues precisamente ahora vamos a empezar a ver que sí que se puede, que nos vamos a cargar la prostitución porque somos mujeres feministas, socialistas y abolicionistas, y voy a pasaros a presentar a mi queridísima Gabriela. Gabriela Bravo es, bueno, creo que la conocemos todas también. Ella es fiscal, es política española, sus políticas, espera, es que me pongan las gafas que no me veo bien, perdonadme. Para todas nosotras es una referente en la intervención política abolicionista, una mujer comprometida con las mujeres y sobre todo, os lo digo yo porque lo sé y lo vivo día a día, para con las víctimas de la violencia machista. Y cuando quieras, Gabriela, nos cuentas. Gracias. Muchas gracias, Chelo. Gracias, Amelia, por haberme invitado y a todas
las mujeres que formáis parte de FEMES. Es la primera vez y para mí es un placer y un honor estar aquí y compartir pues esta reflexión sobre estas formas de cautiverio también denominado como es la prostitución con todas vosotras. Perdonadme, estoy un poco resfriada y voy a intentar no toser mucho. Decía Simone de Beauvoir que lo más escandaloso acerca de cualquier escándalo es que uno se acostumbra. Y eso es lo que nos ha pasado, eso es lo que le ha pasado a la sociedad con la prostitución, que nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a convivir con una sociedad que tradicionalmente ha permitido que mujeres condicionadas por su situación económica, social, por su origen, por su etnia, por muchas razones, pero cualquiera de ellas siempre situándolas en una condición de inferioridad respecto al hombre, se vieran atrapadas en un mundo donde no eran personas, donde su dignidad no existía, donde sus derechos no se tenían en cuenta, donde solo era carne y solo contaba lo que ellos deseaban. Eso es la prostitución. Yo digo muchas veces, cada vez que circulamos por cualquier carretera y vemos esas luces de neón, alguien se pregunta qué hay detrás. ¿Cuántas veces hemos pasado y no pasa nada? Y hemos convivido. Tiene que llegar un momento, y en la Comunidad Valenciana estamos trabajando en ello, para combatir esta situación. Y sabemos que es difícil y de una gran dificultad, porque el principal problema al que nos enfrentamos es a la invisibilidad y sobre todo a otro problema muy serio, que es la banalización de la situación de estas mujeres, a la banalización del sufrimiento de estas mujeres. Mujeres a las que no se les ve, mujeres que no cuentan, mujeres a las que nadie realmente tiene en cuenta a la hora de determinar una política pública de apoyo verdadero para la situación en la que se encuentran. Porque cuando hablamos de violencia contra las mujeres hay que saber sectorizar y hay que saber distinguir, porque si no, también las podemos perder a ellas. Por eso, nosotros desde la Comunidad Valenciana hemos trabajado en 4 ideas fundamentales, que son las que sitúan a la prostitución en una clara manifestación de lo que es la violencia contra las mujeres. Sabemos, y así lo repetimos una y otra vez, que la prostitución está enraizada o enraiza directamente con las estructuras patriarcales que han conformado esta sociedad tan desigual, donde desgraciadamente hombres y mujeres no estamos aún al mismo nivel. Y esto empíricamente es muy demostrable cuando, atendiendo a los datos que tenemos, vemos cómo el 95% de los demandantes de sexo son hombres y el 98% de las mujeres atrapadas o prostituidas son mujeres. Hombres que ejercen un poder sobre ellas porque se encuentran en una posición dominante sobre ellas. Hombres que utilizan la situación en la que viven, esa situación de absoluta inferioridad respecto a ellos. Mujeres que han sido engañadas, mujeres que viven en países corruptos y pobres, donde sus propias familias son las que las han empujado a encontrarse en esa situación. Mujeres que no creen en las estructuras de los estados porque vienen de estados corruptos. Mujeres que no tienen ni presente, ni pasado, ni futuro, que llegan a países modernos, a países desarrollados y son invisibles, están aisladas y las someten a una vida de vejación, de humillación continua. Y esas
son las mujeres que se encuentran en los prostíbulos, en las carreteras, o las que ahora cada vez es más difícil localizarlas porque se encuentran en esos pisos ocultos, o las que ofrecen los proxenetas a través de esos, en la Comunidad Valenciana, más de 50.000 anuncios ofreciendo sexo, ofreciendo carne, porque eso es en lo que se convierten las mujeres. No podemos hablar de un contrato laboral, no podemos hablar del ejercicio de un derecho al desarrollo de la libre personalidad, no podemos hablar de un consentimiento, porque no lo hay. En primer lugar, porque los derechos humanos no pueden ser objeto de ningún tipo de negociación. Los derechos humanos no se venden, no se hipotecan, no se graban. Los derechos humanos se defienden. Cuestan muchos años en recuperar y muy poco para perderlos. La dignidad humana no puede estar en juego. Yo siempre digo que cuando hablamos de prostitución, hablamos de derechos fundamentales, hablamos de dignidad. Eso es en lo que está en juego. Y si queremos ser un país democrático, y no alcanzaremos nunca la democracia plena mientras sigamos permitiendo un negocio que está favoreciendo grandes ingresos económicos a los traficantes y está convirtiendo vergonzosamente a nuestro país en uno de los mayores consumidores, el primero de Europa y el tercero en el mundo. De ahí y cuando nos dicen que prostitución y trata nada tiene que ver, tenemos que alzar la voz y seguir defendiendo y seguir explicando que la trata no existiría sin la prostitución, que la trata es la consecuencia directa de que hay un mercado alegal, que nadie controla, que nadie sanciona, que nadie tipifica y que está permitiendo que todas esas mujeres a las que se les ha privado todos sus derechos estén siendo explotadas sexualmente, vejadas, humilladas. ¿Cómo pueden hablar las regulacionistas de un derecho al trabajo cuando lo que está en juego es tu propia indemnidad sexual y tu propia dignidad? Sabemos que el feminismo solo puede ser abolicionista. Por eso decidí hace 2 años en la Comunidad Valenciana constituir un foro por la abolición de la prostitución. Era la mejor manera, juntar voces distintas, voces que sumaran. Porque si queríamos iniciar una estrategia y plantear e impulsar medidas para erradicar la prostitución, teníamos que hacerlo con seriedad, desde el conocimiento exhaustivo, desde el estudio del problema y saber hacia dónde nos teníamos que dirigir. Por eso se constituyó un foro en el que participaron más de 30 personas, desde entidades y asociaciones que trabajan con víctimas, desde catedráticos, gente del mundo, no solamente del mundo universitario, también de la judicatura, que creen firmemente que la prostitución es explotación sexual. Participaron del ámbito de la administración, un foro que nos ayudó, y también las universidades, porque a través de ellas pusimos en marcha distintos estudios que nos han dado luz sobre el problema y sobre la magnitud del problema. Encargamos estudios para saber en la Comunidad Valenciana cuál era la situación. Hablamos de entre 10 y 15.000 mujeres prostituidas. Nos definieron en ese estudio el corredor de la vergüenza, un corredor que arranca desde el norte del Mediterráneo y va recorriendo porque es en la zona en España que más concentración de prostíbulos hay. Un corredor que además se ha incorporado a las guías de ocio.
que forma parte del cartel de servicios, igual que ofrecen los restaurantes y los buenos hoteles. Tenemos también el diagnóstico de las mujeres. ¿Qué tipo de mujeres son? Mujeres que se encuentran en unas condiciones terribles. Por eso, cuando hablamos de que la prostitución es desigualdad, hablamos de que hay desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad étnica, desigualdad de raza, incluso desigualdad de edad. Lo hemos estudiado y nos ha dado una radiografía el profesor Ariño, cuyo libro hemos publicado, muy interesante para profundizar en el problema. Pero también hemos querido saber qué opina la sociedad. ¿Qué opina la sociedad sobre la prostitución? Y encargamos otro estudio a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y como tengo tan poco tiempo, solo os voy a dar dos notas importantes. En el primer estudio, la sociedad está bastante dividida, tanto en cuanto a la aceptación y el rechazo. Hablamos entre un 35-40 de personas que aceptan la prostitución, que entienden que es una forma absolutamente normal, que hay un contrato con un pago por el medio y que, por tanto, aquí no pasa nada, mientras que sí que hay una parte de la población que entienden que deberíamos de erradicarla. Siempre es mayor el número de mujeres que de hombres quienes rechazan la prostitución. Pero hemos encargado un segundo estudio después de todo un año de campañas y de mucho trabajo. Hemos trabajado en las universidades con jóvenes, hemos puesto en marcha campañas de divulgación, hemos contado también con influencers que nos apoyaran en conciertos dirigidos a jóvenes para transmitirles que la prostitución es una explotación sexual. En este segundo informe ha bajado 9 puntos la aceptación. Por tanto, os digo, amigas y amigos, aunque veo pocos chicos, pero alguno veo, que sí que son importantes trabajar en las líneas como nos planteamos desde el foro. Cambios normativos, cambios también educativos y cambios también sociales. No basta cambiar las leyes, si no somos capaces de cambiar las mentalidades, con las leyes solo no avanzaremos. Por eso nosotros en el marco, y no sé cuánto tiempo me queda. Me quedan 5 o 6 minutos. Vale, pues así. Os voy muy acelerada porque quiero contaros lo que hemos hecho en la Comunidad Valenciana y no sé si me va a dar tiempo. Bien, pues en el marco de todos los trabajos que se realizaron dentro del Foro por la Abolición, se plantearon más de 100 medidas. Yo os voy a exponer las que me parecen, o sea, las más importantes. Medidas dirigidas a cambios normativos en el ámbito estatal y otros los que estamos impulsando dentro de las competencias propias como comunidad autónoma. En primer lugar, es absolutamente necesario, sé que todas lo habéis reivindicado, una ley integral. A mí no me basta, lo siento muchísimo, con una simple proposición de ley que me quiera cambiar 2 artículos del Código Penal. ¿Que es importante? ¿Es un paso importante? Sí. ¿Es simbólico? También, pero no es suficiente. Y os voy a decir por qué no es suficiente y por qué es necesario, si queremos erradicar la prostitución, que no solo pensemos en los puteros, en los proxenetas y en todo ese negocio que está montado detrás. Hay que pensar por encima de todo en ellas. Y una ley integral exige poner en marcha medidas normativas, pero también planes integrales para ayudarlas a construir un futuro digno, un proyecto de vida digno, no simple medidas asistenciales como es lo que está pasando en estos momentos. Ellas no quieren caridad, ellas no quieren actuaciones concretas para que las ayudes 6 meses. Ellas quieren que las ayudemos a salir de la prostitución, pero necesitan que las ayudemos primero a recuperarse, porque esas mujeres están absolutamente minadas y desde el punto de vista de la salud
necesitan ayuda, ayuda para recuperarse psicológicamente, para recuperarse físicamente. Necesitan de profesionales y tratamientos que durarán años para poder empoderarlas, confiar en ellas mismas y ir superando esa vida de horror que les tocó vivir. No basta con Proyecto Alba, con ayudarlas y darles un día de asistencia médica. Esto no va a hacer nada. Esas mujeres necesitan también un plan de formación. Necesitamos, además, establecer un plan integral que pase por darles respuesta habitacional digna, no 3 meses en un piso compartido y después diciéndole corres, sal pronto que ya te tienes que buscar la vida, que tu tiempo ha pasado. Esas mujeres necesitan planes formativos, que podamos homologar sus estudios, que podamos ayudarlas a tener estudios y que podamos ayudarlas a tener una salida laboral. Y todo eso exige un itinerario propio para ellas, para ellas. Necesitamos, dentro del marco de esa ley integral, que se les reconozca como víctimas de violencia, porque son víctimas de violencia de género. Les pasa eso y les ha pasado por ser mujeres. Esta forma de explotación sexual apenas se da cuando hablamos del sexo masculino. Por tanto, si se produce es porque son mujeres y debería de estar integrada dentro del concepto de violencia de género y así lo hemos demandado. Pero esa ley integral tiene que también revisar muchas leyes, como la ley de extranjería. No puede seguir estando condicionadas la protección de esas mujeres por obligándolas a denunciar. Es no entender el mundo en el que viven, el mundo del miedo, de la amenaza a ellas o a sus familias. No puede ser, además, que dentro de la ley de seguridad ciudadana pues se las pueda sancionar si incurren en desobediencia cuando no, frente al requerimiento policial, no abandonan el lugar donde están ofreciendo o se les está prostituyendo y se les puede sancionar. Necesitamos, además, cambios, por supuesto, en el Código Penal, pero cambios valientes, que acaben con todo tipo de proxenetismo, que acabemos con todo tipo de obtención de beneficio a costa de ellas, la incorporación de la tercería locativa. Actualmente, tal y como está regulado en el Código Penal, o sea, no se puede castigar. No se puede castigar porque el proxenetismo coactivo no se puede probar. Son tantos los condicionantes, la máxima vulnerabilidad, la situación de abuso, tanto la incorporación de condicionantes subjetivos, que apenas tenemos condenas por prostitución. Pero es más, es tan complicado que si tenemos en cuenta los datos también de procedimientos judiciales por delito de trata de seres humanos, son escasísimos, teniendo en cuenta el número de mujeres víctimas de trata, que los datos, según el Ministerio de Inclusión, hablamos en España de más de 15.000 mujeres víctimas de trata y, sin embargo, apenas hay 300 asuntos judiciales en toda España. El sistema judicial no está funcionando. Y ahora esta ley integral tampoco lo va a solucionar mientras no entendamos que trata y prostitución están directamente vinculadas. Y en un minuto cuento lo de la comunidad autónoma, ¿vale? Voy. Bien. Estas son algunas de las medidas. Yo, amigas, os invito, lo hemos publicado todo, está en nuestra web, a que estudiéis. Son más de 100 las medidas que hemos presentado en el marco del Foro por la Abolición de la Prostitución. Y muy brevemente os contaré qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en la Comunidad Valenciana, conscientes de que no podemos abarcar todos los cambios normativos porque en algunas materias, desgraciadamente, no somos competentes. Yo cada vez soy más federalista y ojalá tuviera más competencias en justicia. Pero bien,
Estamos trabajando, tras distintas reuniones, sobre todo con la Policía Autonómica, que es la encargada de las inspecciones de todo el ámbito de espectáculos públicos, hemos abordado un cambio normativo en la Ley de Espectáculos Públicos para dar competencia a la policía y poder sancionar todos estos establecimientos, tanto para los titulares de los establecimientos como para los clientes o terceras personas como los que explotan el negocio, cuando en el marco de ese establecimiento se compruebe que hay una demanda de sexo o que haya cualquier tipo de explotación sexual. Sanciones que van desde los 3.000 hasta los 30.000 euros, dirigidas también a prohibir cualquier tipo de divulgación, cualquier tipo de publicidad que abogue por la explotación sexual y que siga incitando a la prostitución. Estamos también tramitando la modificación de la ley de carreteras también para sancionar a los puteros, porque no podemos olvidar, amigas, la prostitución existe porque hay hombres que demandan sexo. Y ellos son la causa de que las mujeres se encuentren en esa situación. Porque si no existiera esa demanda, no tendríamos el problema. Y el segundo problema es toda la red de negocios que se monta alrededor, los proxenetas y todos los que se ven alimentados su patrimonio a costa de la explotación. Por eso, las sanciones administrativas, tanto en el ámbito de espectáculos como en el ámbito de carreteras, van dirigidos a ellos, porque en ellos tenemos que poner el foco. Pero también, para que no quedarnos única y exclusivamente en la parte punitiva, hemos puesto en marcha la ordenanza abolicionista. Me he convertido en el gran sheriff de los ayuntamientos porque voy haciendo el seguimiento de los ayuntamientos que la han aprobado. Y a mí me parece importantísimo, ¿sabéis por qué? Porque la ordenanza abolicionista, que parte de un concepto totalmente diferente de las ordenanzas que estaban vigentes hasta el momento, en la que no planteamos la prostitución no es un problema de orden público. La prostitución es un tema que va vinculado directamente a una sociedad que aboga a ser igualitaria. Y por tanto, la ordenanza parte del derecho a una convivencia pacífica, pero no pacífica porque entendamos que nadie venga a perturbar, sino pacífica porque es aquella sociedad en la que se tolera y se respetan los derechos de todos. Y los derechos de todas las mujeres implica que ningún ayuntamiento puede permitir que en sus espacios públicos esas mujeres puedan ser víctimas de explotación sexual. Y por eso también se incorporan sanciones para los puteros y para los proxenetas que las empujan y las obligan a acabar siendo prostituidas. Pero lo más importante es que ello nos va a permitir también poner en marcha planes de formación para las policías locales. Es que esto que muchas veces me dicen, pero ¿será efectivo? Digo, mira, en la Comunidad Valenciana llevamos 2 años hablando de prostitución. Hemos conseguido, por al menos, ya plantear un gran debate. Y que la gente que les llegará también el discurso de los negacionistas, los que dicen que la prostitución no existe y que no es un problema de explotación sexual simplemente porque no hay datos. Según ese sector, como no hay datos fiables, el problema es inexistente. A mí me gustaría mucho invitarles a hablar con las mujeres prostituidas, a hablar con las entidades que trabajan con ellas, hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que te explican en qué condiciones están esas mujeres. Así que yo, amigas, os invito a que nos sigáis apoyando. Para mí este es mi gran proyecto, la lucha por una sociedad digna y erradicar la prostitución, porque un día nos preguntaremos cómo es posible, como dijo el presidente Zapatero, que esto
lo hayamos tolerado durante tantos siglos, durante tantos años. Acabamos con la esclavitud hace apenas un siglo. Yo espero que muy pronto podamos también acabar con esta forma de violencia. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Y sí que vamos a poder y vamos a conseguir esa ley abolicionista con todas las medidas necesarias para sacar a las mujeres. Un orgullo de Comunidad Valenciana, no es por nada. Yo no sé dónde está mi Rosa Peris, pero gracias también por todo el trabajo que haces en ese sentido. Un aplauso para Rosa, esa Rosa. Gracias, Rosa. Bueno, vamos con nuestra siguiente compañera, amiga y socialista, Nayat Balamud. Me pongo mis gafas. Os la presento. Mujer política socialista francesa del 2012 hasta el 2014, fue nombrada ministra de los Derechos de las Mujeres y portavoz del gobierno francés, cargos que ha ejercido simultáneamente en el primer y segundo gobierno francés. Del 2014 al 2017 fue designada ministra de Educación, Instrucción Superior e Investigación, siendo la primera mujer en ejercer esa función en la historia de la República Francesa. Ella impulsó y consiguió que se aprobase la ley abolicionista. Ahora nos va a contar. Gracias, os presento también a Leticia Tebul, muy bien, de ADIN, que gracias por acompañarnos, por traducirnos simultáneamente y por estar aquí. Vamos a ello. Nayat va a intentar hacerlo en castellano, que nos consta que maneja, aunque ella diga que no, sí que maneja, sí. Y si no, Leticia nos ayuda. Pues me hacéis una señal y pasamos. Muchas gracias por su invitación. En realidad no hablo español, pero me gusta tanto su idioma que voy a intentar decir lo que tengo que decir en español. Por favor, deténganme si no le entienden, no me ofenderé. Me ha gustado mucho lo que han dicho Ana y Gabriela. Gracias. Así que aquí estoy para volver a lo que fue mi batalla más difícil y al mismo tiempo más apasionante como ministra de los Derechos de la Mujer, la ley que penaliza al cliente de la prostitución. Desde el principio, esta ley se salió de lo común. El tema, un viejo tabú, el más antiguo del mundo, suscitaba el recelo de muchos dirigentes políticos. En cuanto a mis predecesoras, las ministras encargadas de los derechos de la mujer, enseguida me di cuenta de que habían seguido el mismo camino de desconfianza cuando trataban con ellas el tema de la prostitución. Cuando asumieron sus funciones, eludieron cautelosamente el tema por miedo a incendiarlo antes de dejarlo caer ante el clamor. Difícilmente se le puede reprochar que no quisieran quemarse los dedos en un tema tan inflamable como la prostitución. Hay tantos otros que necesitan avanzar en consenso y que por otra parte también me importaban mucho: la igualdad profesional, la educación, la paridad, la lucha contra la violencia, y para los que también haré adoptar numerosas leyes y decretos. Pero la prostitución es un tema que provoca inmediatamente reacciones epidérmicas, horas y horas de debate en la televisión o en las cenas familiares, donde se habla de moral, de sexualidad, de miedo a que la ley se entrometa bajo el propio techo, en el propio dormitorio, en la propia intimidad. Cada vez que un político dice que hay un problema con la prostitución, se le acusa de
inmiscuirse en lo que no le concierne, de querer imponer valores morales, etc. Un importante periódico francés, el Journal du Dimanche, arrojó rápidamente luz sobre mis posiciones al respecto. Desde los primeros días de mi toma de posesión en 2012, apareció un importante artículo en el que presentaba mis intenciones abolicionistas y mi ambición de aprobar una ley que penalizara al cliente de la prostitución. Mi interés por este tema viene de lejos. 10 años... 10 años. Pardon, 10 años Sí, avant. antes. Voilà, 10 años antes. Recuerdo haber quedado muy impresionado por una conferencia del gobierno sueco, Ujú. que vino a presentar su ley para penalizar al cliente. Me impresionó la pertinencia de los razonamientos que escuché aquel día y la eficacia de su ley en vigor desde 99. Posteriormente, como secretario nacional del Partido Socialista para Asuntos Sociales, seguí estudiando el tema. En 10 años pude comprobar que el rostro de la prostitución había cambiado. Se había vuelto más organizada y contaba con más redes que antes. Y era mucho más una cuestión de tráfico de seres humanos de lo que había sido en la época en que Suecia había empezado a penalizar a los clientes. Francia llegó tarde y, por decirlo más claramente, fuera de lugar. Mi convicción es que correspondía a los políticos tomar la iniciativa. Los políticos en particular tenían que mostrar cómo el sistema se había convertido en parte de la industria globalizada, la industria del crimen, con en particular esta cifra que luchó por pasar el radar, el 90% de las prostitutas que trabajan en el territorio nacional son de origen extranjero. La gran mayoría de ellas han sido llevadas allí por otros para ejercer estas actividades, lo que reduce considerablemente la tesis del consentimiento defendida por los antiabolicionistas. No, la prostitución no es una actividad ordinaria como cualquier otra. Nadie puede creer que las mujeres inmigrantes decidan una a una venir a prostituirse a las aceras parisianas. En Francia, las prostitutas son importadas en masa a Europa occidental, desde África, Europa del Este o Asia, por redes extremadamente violentas. Tienen miedo, se ven obligadas a pagar a la red criminal el precio de su entrada en el país, que puede alcanzar los 50.000 euros. Esta deuda original actúa como una cadena a la que están atadas hasta que se salda, y eso según el capricho del proxeneta. La situación de las prostitutas extranjeras es, por tanto, especialmente pesadillesca. Y este callejón sin salida representaba a muchas mujeres. Hay entre 40.000 y 80.000 prostitutos. El 80%
de los cuales son mujeres, con las numerosas asociaciones que trabajan sobre el terreno, como l'ONI o Médicos del Mundo, pero también con la policía y las administraciones competentes, establecimos un panorama de la situación lo más objetivo posible. Aunque existan dificultades para cuantificar las cifras vinculadas al contexto en el que se ejerce la prostitución, nos hemos beneficiado, no obstante, de algunas referencias sólidas y elementos de comparación. Así hemos sabido que 1 de cada 8 hombres ha experimentado el sexo remunerado. Entre los jóvenes, los de 18 a 25 ans. De 18 a 25 años, Ok. El 12%. el 12%. El 12% había recurrido a él frente al 39% Frente al 39% en España. en España. En España. Esto parece tranquilizador, pero también nos recuerda otra cuestión esencial de la ley, que es la educación. Tenemos el deber de educar a las nuevas generaciones en la igualdad de género. No se trata solo de luchar contra la violencia, la opresión específica que representa la prostitución, sino de transmitir el principio de que el cuerpo de una mujer no se puede comprar, que no es un objeto, que una mujer no es una mercancía. Así que sí, mis convicciones sobre el tema eran muy fuertes, pero por desgracia no eran compartidas por mucha gente. En cuanto se publicó el famoso artículo de prensa du Journal du Dimanche, la polémica se desató en una batalla absolutamente infernal. Se me acusó de todo lo malo, en el mejor de los casos de censor, de ingenuo, que no entendía nada, en el peor de putofóbico, que quería eliminar a los prostitutas. La prensa se sucedía en contra de mi postura, me ridiculizaban, las encuestas mostraban que los franceses no estaban de acuerdo con mi reforma, los dirigentes políticos de mi propia familia política, la socialista, temiendo ser mal vistos, prefirieron guardar silencio. Como mucho tuve... Qué raro. Como mucho tuve 3 o 4 diputados aliados en la clase política. Los artistas firmaban tribunas como la de los 343. Bastardos, titulada Touche pas à ma pute, No toques mi puta. explotando por provocación una analogía con las mujeres. You remember the 343 salopes? Bueno, sí, 343 zorras. Yes, que habían tenido el valor en 1971 En 1971. de decir que habían recurrido al aborto. Recuerdo haberles respondido en una rueda de prensa, las 343 putas exigieron en su momento poder disponer libremente de su cuerpo. Las 343 cabronas exigen el derecho a disponer de los cuerpos de las demás. No creo que requiera más comentarios. It's okay. En esta difícil cuestión social de la prostitución debemos aceptar la complejidad, pero sin abandonar los argumentos más sencillos que no tienen nada de simplistas. Uno de los 2 principales argumentos presentados es el de algunas prostitutas que defienden su derecho a vender su cuerpo, porque les pertenece basándose en la libre elección de su oficio.
invocan su libre albedrío, su gusto por su profesión y como he tratado de comprender al reunirme con ellas, le resulta difícil aceptar lo que consideran un requerimiento para que cambien de vida. De hecho, la ley que yo promulgué, al poner los medios para sacarlas de la prostitución y favorecer su reinserción, las animó a cambiar de vida. Comprendo que un hábito, incluso destructivo, está arraigado, que un cambio requiere valor, pero me niego a aceptar la idea de que la prostitución sea una profesión envidiable, tanto más cuanto que no se ejerce durante mucho tiempo. La menor esperanza de vida, la violencia sufrida, los riesgos que se corren, los graves problemas de salud, la lista de los males de las prostitutas es tan larga. No faltan documentos que ponen de relieve el horror de la prostitución y el camino imposible que hay que recorrer para salir de ella. En el ministerio recibí a supervivientes de la prostitución que me contaban cómo habían sido destrozadas. Me conmovió especialmente el testimonio de una de entre ellas, Rosen Ischer, que habló abiertamente de su pasado como prostituta. Su historia y su discurso basado en la experiencia de la violencia y el miedo es el argumento más convincente a favor de la ley propuesta. Cuando recuerda la terrible escena en la que un cliente en la época de la ley que penalizaba a las prostitutas, porque, sí, hasta entonces en el derecho francés eran ellas las penalizadas, la amenaza con llamar a la policía si se niega a mantener relaciones sexuales sin preservativo. Y cuando añade, si hubiera tenido esta ley para protegerme, habría sido yo la que hubiera llamado a la policía. Justifica perfectamente nuestro trabajo legislativo. Y cuando señala que las prostitutas están en cualquier caso aisladas y que no tendrán que esconderse más que antes, ya que el sexo exige que se oculte, descarta el presunto riesgo para las prostitutas de penalizar a sus clientes. Cuando examinamos las historias de mujeres que han acabado en la calle, a menudo nos sorprende la violencia que podemos leer. Tras consultar muchos informes y conocer a las prostitutas, nos damos cuenta de que a menudo fueron objeto de violencia en la primera o segunda infancia o durante su adolescencia. Es evidente como cuando ha habido violación, por ejemplo, se ha producido en la víctima una disociación de su cuerpo que luego la autoriza a regalarlo o a venderlo. La violencia sufrida instala a la mujer en la violencia. Quien ha sido maltratada será maltratada. Quien ha sido violada será violada. Quien ha sido vendida será vendida. Conscientemente, estas mujeres explican que estén de acuerdo en que se abuse de sus cuerpos de forma gratuita o a cambio de un precio, pero ¿qué es lo que está bien en ellas? Tras un episodio bastante violento en julio de 2012 con el STRAS, el sindicato de trabajadores sexuales, una asociación contraria a la ley que había venido a interrumpir una de mis reuniones públicas lanzándome bolsas de sangre falsa y llamándome putofóbico. Quise dialogar con sus miembros, con las prostitutas que aceptaron verme. Mantuvimos la discusión sobre el libre albedrío y la banalidad de la profesión. Una de ellas, más
lenta, intentaba evidentemente echarme la culpa a mí hasta que le pregunté si tenía una hija. Respondió afirmativamente y yo seguí con una pregunta sencilla: ¿qué dirías si tu hija te dijera mañana que quiere hacer lo mismo? Ella no supo responder y un representante de la asociación me acusó de manipulación. El proceso era vergonzoso, estaba jugando con las emociones. Sin embargo, yo actuaba de buena fe, no había ninguna estratagema en mi pregunta, solo el deseo de llegar al fondo de la cuestión, haciendo preguntas concretas. En efecto, si el trabajo es tan bueno, ¿por qué las prostitutas no animan a sus hijas a adaptarlo, como ocurría a principios del siglo XX siglo? ¿Es posible que no existan prostitutas realmente satisfechas con su suerte? Pero esta satisfacción no es la del despecho, la de la no elección, y justificaría que todas las prostitutas forzadas por otros por la pobreza fueran abandonadas a su suerte. I'm going to finish, but segundo argumento, a menudo se ha argumentado en contra del principio de penalización del cliente, el riesgo de debilitar a la población de prostitutas por el alejamiento de las estructuras de asistencia. Este argumento sería digno de consideración si antes de castigar al cliente no castigáramos a la prostituta, porque sí, hasta ahora en Francia se castigaba a la prostituta. I'm going to finish. Hay que recortar. En este debate no se escatimó nada. La derecha, por ejemplo, con argumentos muy de derechas, inicialmente partidarios de la abstención, explicaron que habían cambiado de opinión a causa de los permisos de residencia que pensábamos conceder a las prostitutas extranjeras para que pudieran escapar de las redes que las retienen por su situación ilegal, etcétera, etcétera. Pero en mi campo, en mi propio campo, los diputados que retrocedían bajo la presión de la opinión, de la información no siempre exactada, difundida en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Después de discusiones muy, muy, muy largas, de todas las contorsiones posibles, de alianzas políticas sorprendentes, por fin llegó la semana de la votación final de esta ley en abril de 2016. Es decir, 4 años después de su anuncio y 2 años y medio después de su presentación. No me rendí, no quería perder ninguna oportunidad, ninguna votación. El domingo anterior a la votación llamamos casi uno por uno a los diputados para eliminar las últimas reticencias y finalmente la ley fue aprobada por 130 votos. 130 votos. Sí. 268 votantes a favor y 138 en contra y 79 abstenciones. Ya, mi reacción instintiva fue levantar al puño. Gracias. Y saben, es mi conclusión, saben que 5 años después, cuando se pregunta a los franceses sobre esta ley, 75% considera que es algo bueno. La población ha vraiment basculé. La población ha cambiado de opinión radicalmente. En concreto, un reciente informe de evaluación demuestra que esta ley supuso realmente un punto de inflexión abolicionista en nuestro país.
En efecto, gracias a la derogación del delito de proxenetismo y a la inversión de la carga penal hacia los clientes, ha aumentado en un 54% el número de procedimientos por proxenetismo y la lucha contra la trata de seres humanos. Las indemnizaciones a las víctimas del proxenetamiento y de la trata de seres humanos se han multiplicado por 7. Cerca de 5.000 clientes de la prostitución han sido detenidos desde la adopción de la ley. Y la ley también ha permitido reasignar 2,35 millones 2,35 millones de euros de fondos incotados a proxenetas para ayudar a las prostitutas. El inconveniente, desgraciadamente, es que cuando el gobierno cambia. Como cambió. Ajá, y el gobierno ha cambiado desde entonces. La ley se aplica insuficientemente, en particular porque los poderes públicos no se han dotado de los medios para hacerlo desde 2017. Desde 2017, gobierno de Macron. En conclusion, en une phrase, ça pourrait être beaucoup mieux aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de la loi, on a besoin de l'impulsion politique qui impose aux procureurs et au territoire de vraiment la faire respecter. D'accord, je vais le faire, je vais réussir. Bien, lo que viene a decir como conclusión es que no se puede desvincular la acción política de otras acciones que son como el acompañamiento presupuestario, la acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los procureurs, que son los fiscales y fiscales del país. Thank you. Gracias. Merci pour ton effort, hein? Champion. Super. No va, así que va. Damos por finalizada la mesa. Hemos visto que sí que podemos, porque lo tenemos clarísimo, todas las presentes, todas FEMES, todas las mujeres feministas. Vamos a por la ley abolicionista, vamos a poner en práctica cosas tan grandes como está haciendo Gabriela y tantas y otras compañeras. Y gracias. Siguiente mesa.